¿qué tal? Estamos en Derechos sin censura. Y nuevamente vamos a abordar el tema del aborto, pero desde lo jurídico con mi amigo Juan, Arturo y Rodrigo. Ya saben que yo soy Liz y me dedico a la promoción de los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, vamos a reanudar nuevamente la discusión que teníamos aquí sobre la mesa, muy interesante. Lo que comentaba Liz, argumentos que se prestan mucho para la discusión del tema. Nuevamente agradezco a Rodrigo, a Arturo la oportunidad de continuar en este tema. Ahora lo vamos a abordar desde un enfoque ya jurídico, como lo mencionaba Liz. Esperemos que sigamos en la misma dinámica, aportando cada quien los argumentos que tenemos, ¿no? Exacto. Bueno, compadre, perdón. Pues vamos a abundar un poquito en lo que son los marcos que regulan esta figura, ¿no? Sí, es importante conocer. Les habíamos dicho aquí al público en los programas anteriores que, bueno, esta es una cuestión de derecho. Ya compartieron nuestros invitados lo que son sus posturas en torno a lo sociológico. Ahora es momento de hablar cómo está en la ley el aborto. ¿Por qué es importante? ¿Qué consideran ustedes que hay que cambiar dentro de la ley? Porque al final de cuentas, la ley pues es lo que va a marcar el camino. Que si bien es cierto, la ley es un reflejo de lo que ya pasó, pero bueno, es el derecho el que va a establecer la conducta, ¿no?, del hombre, porque finalmente el derecho regula actos del hombre. Y de la mujer. Y de la mujer, bueno, es término genérico, pero muchas gracias, Liz. Para eso estamos, para eso estamos. Sí, Pues así, ¡pah! bueno, del ser humano y del ser humana. Entonces, bueno, Pues vamos a empezar, ¿no?, con el video. Bueno, continuamos con este gran capítulo. La verdad, de todos, en lo personal me ha gustado bastante. Como nuestro amigo Juan lo mencionó en el capítulo anterior, vamos a partir de este bien jurídico, la vida como tal. Y a mí me gustaría que mi amigo Rodri nos explicara qué es un bien jurídico. Bueno, para la gente que nos sigue, para los abogados que ya no se acuerdan, porque Así pasa. así pasa, no es que no sepan, es que ya no se acuerdan. Vamos a comenzar a hacer el tema, acotarlo, ¿no?, a lo que es el derecho. En este caso, el aborto es regulado por el derecho penal. Y bueno, el derecho penal va a proteger bienes jurídicos, como tú lo apuntabas, Arturo. ¿Qué es un bien jurídico?, ¿no?, para comenzar la discusión. Y en este sentido tenemos a Klaus Roxien, autor alemán, muy bueno. Sus libros parecen Biblias, pero Oye, sí, son buenos. Y él nos da una definición de lo que es un bien jurídico. Me voy a permitir citarla para no caer en situaciones bochornosas. Nos dice Roxien que un bien jurídico es una circunstancia dada o finalidad que es útil para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema. En pocas palabras, son cosas, valores, situaciones que se nos dan a las personas en cuanto a individuos y en cuanto a personas que estamos en una sociedad. ¿Para qué? Para que la sociedad funcione correctamente, para que haya una armonía. ¿Con qué bienes jurídicos o cuáles son los que existen o que tutela el derecho penal? Bueno, sabemos que existen bienes jurídicos como la vida, que es lo principal que ahorita vamos a abordar, la libertad, el patrimonio, la seguridad pública, el medio ambiente. Todas esas son cuestiones que tenemos las personas y que el derecho va a proteger a través del derecho penal. Ahora bien, dicen, ¿no?, el derecho penal, como última razón, va a buscar proteger
la vida, incluso en el aborto, ¿no? Como lo comentaba Juan anteriormente, y sacó a colación esto que hablábamos de la vida. La vida, ya sea, y no sé, Liz, la vida para la madre o para el producto, pero al final de cuentas, la vida. La vida, y bien importante, ¿no? Y es bien importante, ¿por qué? Porque el derecho y en la misma Constitución nos habla sobre la protección a la vida, Sí, pero sí. no dice ¿La vida de quién? la vida de quién, solamente la vida. Claro. Y en ese sentido, pues vamos nosotros a generar el debate, ¿no? Efectivamente, bueno, y vamos a empezar a hablar la legislación, ¿les parece? Por aquí me voy a permitir leer mi código, que ya está muy viejito. Está actualizado, está viejito de que está usado. Dice, es el Código Penal Federal. En el artículo 329 dice, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Ok, por aquí me empieza a generar ciertas cuestiones. Por ejemplo, no hay una limitante en cuestión de tiempo. Bueno, sabemos que en la Ciudad de México se puede realizar esta práctica en cierta temporalidad. No sé si me pudieran abundar con el dato. 12 semanas. 12 semanas. Es hasta las 12 semanas, Ese es el límite. es decir, aproximadamente 3 meses, Ujú. que una mujer puede interrumpir su embarazo. Y a ver, Sí, Liz, genera una ya, qué bueno que responsabilidad. ya nos comentas. La legislación en la Ciudad de México, ¿por qué dice que hasta los 3 meses? ¿O en qué basa esa temporalidad? ¿En qué estriba? Si es más seguro, menos riesgoso, o cuáles son las situaciones que toma en cuenta. Bueno, las consideraciones que toma dentro de los 3 meses es por lo mismo, para interrumpir el embarazo, es casi el mismo argumento del cual la medicina dice que a partir del primer momento de gestación hasta los 3 meses deja de ser riesgoso el embarazo, ¿no? Y se convierte en un efectivo. Dentro de los 3 primeros meses, del embarazo son riesgos para la madre y para el embrión, de que no se genere pues la adecuada gestación, ¿no? Entonces los primeros 3 meses son de riesgo, y dentro de esos 3 primeros meses pues se puede interrumpir el embarazo, ¿no? E igual, pasando de los 3 primeros meses, pues ya hay un embarazo y una gestación pues ya consolidada, ¿no? Hasta médicamente pues bien establecida. Ya no corre peligro ni la madre ni el feto pues de tener una situación de, por ejemplo, un aborto involuntario, ¿no? Sí. O sea que en pocas palabras es cuestión de seguridad. Sí. Muy bien. Bien. Y bueno, continuando pues con esto del aborto, queremos decirles o tratarles de explicar que hay como diferentes supuestos en los que se puede presentar un aborto, y que incluso la propia ley le da diferente penalidad o incluso excluye de que sea penado un aborto. Tenemos lo que son los abortos por violación, un aborto que hay veces que es espontáneo, que por la naturaleza no se logra el producto, otras veces que sí es voluntario, que la madre decide hacerlo. Hay veces y hay una penalidad también para aquellos médicos, parteras o cualquier persona que interrumpa un embarazo. Y también, bueno, tenemos lo que es el aborto que a mí me gustaría ponerlo aquí, no sé, clandestino. ¿Ustedes qué piensan de esto? Amigo Juan, por favor. Bueno, si hablamos de clandestinidad, es algo que está fuera de ley, ¿no? Que no está regulado. Destacar en un primer momento que al ver ya en el tipo penal una excepción a que se configure, hablamos de que el aborto es permisivo por la ley en algún punto, ¿no? Y vamos a lo que hablábamos anteriormente en el video con Liz, los abortos que se dan porque hubo una violencia, ¿no? Los abortos que se dieron por un accidente, ese tipo de cosas, ¿no? La mujer que quiere abortar porque no tenía las cuestiones económicas para solventar la
La ley en ese sentido comprende esa situación, el derecho penal lo entiende y dice, ok, hay justas causas en las cuales te voy a permitir que realices tú ese aborto, pero como una solución, una óptima solución a esta situación, porque antes de eso hay que recordar que el derecho penal se rige por un principio que es el de mínima intervención. Así es. Mientras menos lo utilicemos es mejor. Igual el aborto debería de ser lo mismo, ¿no? O es así, según la ley es así. Mientras menos lo utilices es mejor. Así es. Sobre lo clandestino de este fenómeno, bueno, hay que hablar sobre las políticas criminales o políticas públicas que se están llevando a cabo. La cuestión no reactiva, como lo es la ley es una cuestión reactiva sobre algo que ya ha sucedido, pero vamos a las cuestiones proactivas, es decir, antes de que esto suceda, no esperarnos a que suceda para poder nosotros tener un remedio. El derecho penal es un tema que a mí me gusta, pero siempre estoy de acuerdo que si el derecho penal no existiera sería mejor. Pues claro, porque y yo creo que lo que nos hace falta en este país es lo que es la política criminal, estudiar, porque es parte del derecho penal. El derecho penal no es andar en una camioneta blanca saltándote los semáforos y yendo en sentido contrario, eso no es derecho penal. Pero Tampoco, ellos hacen la ley. pero ellos hacen la ley. El derecho penal y lo que nos hace falta en México es ver las causas, que todo parte de cuestiones sociológicas, ya lo vimos anteriormente, y de ahí ver cómo se van a atacar ciertos problemas. Claro. Ahorita en cuestiones del aborto, yo veo que y si hay si ustedes piensan algo diferente, lo compartimos, que el derecho en estos tiempos se ha ido inclinando más a lo que es el libre desarrollo de la personalidad, en este caso de la mujer, que es la que está embarazada, y que busca darle y le dice, bueno, es tu vida, es tu cuerpo, haz lo que quieras, ¿no? Toma tú la decisión que creas más oportuna. ¿Por qué? Porque antes estábamos en un paradigma de lo que era una protección a una cuestión familiar, que buscaba y que ve la familia como el núcleo de la sociedad, pero vemos que hasta cierto punto esos conceptos ya dejan de funcionar, o que en la sociedad ya no los considera tanto. Entonces, si la sociedad cambia, el derecho tiene que cambiar. Claro. Y todo eso repercute en lo que es el derecho penal. Pero como vemos, esto es un código que está desde 1931, que las legislaciones, como bien lo apuntabas, Liz, la legislación de la CDMX, Distrito Federal, ahí hay todavía una cuestión, es un poco más adelantada, ¿no? Y ya nos pone temporalidades y nos da pautas para realizar esto. O sea, si nos fijamos, todavía es muy prohibitivo y que, como dices tú, Juan, todavía hay excepciones, pero yo sí quisiera ver o apuntar que nos vamos transformando, ¿no? Y cómo la transformación pega en el derecho. Claro, mira, yo quiero hacer un pequeño apunte. Yo creo que el derecho se va adecuando conforme a las circunstancias que va pasando la sociedad. Ok, vamos a hablar, el tipo penal de aborto dice, ok, es la interrupción del embarazo en cualquier tiempo. Bien, es el acto como tal. Yo creo que esta circunstancia tiene que ver mucho con, otra vez, las circunstancias sociales. El derecho se tiene que adecuar a lo que está pasando en este momento, que como lo apuntamos en el programa anterior, ok, esta situación existe, es vigente, entonces el derecho debe de adecuarse a, o debe ser prohibitivo, punto. Entonces, ¿a qué voy yo? Las políticas prohibitivas, en dos supuestos que voy a mencionar ahorita, uno es el aborto obviamente, el otro podemos considerarlo el uso lúdico de la marihuana. La cuestión prohibitiva no ha demostrado que se mitigue este tipo de prácticas.
Entonces yo creo que ese es un foco que tenemos que ver y que el legislador tiene que atender primeramente. ¿Por qué? Porque si la prohibición no funciona para mitigar el fenómeno, entonces hay que verlo desde otra perspectiva. Ok. Entonces, por ejemplo, yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué sería más efectivo? ¿Una regulación o solamente quedar en una despenalización? Una regulación es que se establezca incluso una norma oficial mexicana, un reglamento, bueno, en este caso sería una ley, o que solamente se le quite lo penalizado. ¿Ustedes, cuál es su punto de vista? Bueno, Antes antes de ingresar a responder la pregunta, me gustaría hacer algún comentario sobre el contexto que daba. ¿No? Hablaba sobre un tipo penal de 1900 y algo, ¿no? Una expresión que sonaba como aquello que está ahí ya es un tanto arcaico u obsoleto en ese sentido. Hay instituciones jurídicas que han pasado años y no se modifican. ¿Por qué? Bueno, porque su naturaleza exige que se sigan conservando. Esta ley, este código penal se ha estado modificando. Tiene una reforma publicada en el año 2017. A lo mejor el tipo penal del aborto no se modificó. ¿Por qué? Bueno, quizás para el legislador en este momento no se tiene que modificar, porque sigue atendiendo a las exigencias que requiere la sociedad en este momento. Es muy importante también saber en qué momento se modifica o con qué contexto se modifica una ley, porque una ley en muchas ocasiones sufre una reforma que tiene que ver con tintes políticos que se están llevando a cabo. Y en los tintes políticos vamos a encontrar mucha materia para discutir, situaciones que tienen que ver con iniciativa privada, ¿no? O cuestiones de mero control social, y vamos a empezar a hablar sobre, no sé, geopolítica y ese tipo de cosas. Pero es que el tema es muy amplio y se puede ir abordando sobre más. Es importante destacar que existe una regulación en el aborto. Existe una regulación ya existe, ¿no? ¿Existe una prohibición? Sí, pero además de esa prohibición existe una excepción. En muchas ocasiones la excepción no se configura. ¿Por qué? Porque las personas no conocen esta excepción, o hay una mala información de esta excepción. Pudiéramos hablar de otras políticas públicas que permitan saber a las personas cuándo pueden abortar y cuándo no pueden, o en qué momento no pueden abortar. Sobre ese sentido, yo diría, o estaría de acuerdo hasta este momento, en una regulación del aborto, como lo es ahora, por cuestiones que ya hablábamos en el video anterior. Es algo trascendental lo que está protegiendo este tipo penal, es la vida. Y la vida es el bien jurídico por excelencia tutelado en el derecho. Considero que sigue siendo necesario que esta regulación, que este tipo penal siga permaneciendo ahí. ¿Hasta qué? Hasta que la discusión sea lo bastante enriquecedora o lo bastante madura para comprender las posiciones de un lado y de otro, y que dejemos de estar defendiendo una postura cerrada, una posición cerrada. Tienen que haber muchos más debates sobre esto. Se tiene que haber una apertura más sobre la percepción que Liz tiene, sobre la percepción que ustedes tienen o que yo tengo. ¿Para qué? Para poder determinar si este tipo penal debemos de quitarlo o no. Hasta este momento considero que es importante que ahí esté, por razones que ya daba en el video anterior, ¿no? Por cuestiones de consecuencias de abortos selectivos. Madurez intelectual, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de... Claro. Liz. Yo fíjate que en este momento sí concuerdo mucho con Juanito y también mucho con Arturo, porque Arturo nos decía que si estamos viendo que la ley que prohíbe no disminuye la acción, pues entonces se tendría que pensar en otras formas como la regulación que mencionas tú, que ya está y que ya existe. Si nos ponemos a analizar la legislación de la Ciudad de México y a nivel federal, pues está bien. Que tomamos la legislación de la Ciudad de México. Porque es punta de lanza, porque ¿no? es punta de lanza. Y porque es progresista.
fuera de tintes políticos, que ahorita todos los políticos quieren ser y políticas quieren ser progresistas, No, ser progresista es la tendencia. Es la tendencia. No, pero hay que tener cuidado, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, si vamos y nos echamos un clavo en la ley, vamos a ver que está bien para todas y para todos, ¿no? Y que está regulado. Pero aquí se sigue, o la lucha también feminista en algunas teorías, lo que hacemos hincapié es que se sigue estigmatizando más la figura de la mujer, e incluso en la ley. Porque sí es bien cierto que castiga y que sanciona a quien auxilie a una mujer que voluntaria o involuntariamente ha decidido abortar, a una mujer que voluntaria o involuntariamente haya decidido abortar y a quien la asiste y a quien la embaraza. Sí, ¿no? Porque... ¿Dónde dice la ley? Porque se castiga a la mujer y hay mujeres sentenciadas por abortar y a los progenitores por embarazar, porque no nos embarazamos solas. Como bien lo decía Juan en el video anterior, no nos embarazamos solas. Entonces la ley sigue penalizando solamente la figura que crea y que engendra, ¿no?, la vida. Entonces ese también es un detalle que los legisladores deberían de tomar, y específicamente que no lo hagan, no es porque no sea la necesidad de la sociedad, sino porque no está en los temas de interés de la política actual. Se pensaría que sí, pero la realidad es que no, porque nos dan una ley permisiva, regulatoria, incluso que despenaliza, pero entonces ¿qué pasa con todas las lagunas en donde nada más sigue siendo sancionada la mujer? Bien. Mira, es interesante lo que menciona Liz, y es cierto, el tipo penal le otorga o le impone una gran responsabilidad a la mujer en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, ella es la encargada o tiene en su tutela esos 9 meses a ese producto, a ese PET, ¿no? Es importante también mencionar que el hombre en algún momento va a tener responsabilidad sobre ese feto también. Ya una vez que crece, que es un niño o niña, como quieras llamar, también el hombre está involucrado a tutelar ese bien jurídico que él contribuyó a través de cómo educación, pensión, alimentación y demás. Es importante destacar que la mujer es actora principal en ese momento porque ella tiene la capacidad de ser responsable de él, de decidir sobre él en ese momento. La decisión puede ser buena o mala, pero que tengamos la responsabilidad de decidir. Yo creo que la responsabilidad la tenemos al gestar, no al decidir sobre el feto. Ahora estamos, como bien tú lo mencionas, a la mujer se le da la responsabilidad desde el primer momento en el que el cigoto ya es pues eso, ¿no?, un producto, y entonces al hombre hasta que nace. Entonces, ahí es donde hay un conflicto en el que la ley, al prohibir el aborto, tutela, garantiza la vida del embrión, pero entonces nada más hace responsable a la mujer de la vida del embrión y no al hombre o al progenitor. Entonces, ya después en los protocolos de actuación no solamente es que la ley esté bonita y escrita, sino que, y en las excepciones también, porque muchas veces, bueno, la gran mayoría, cuando ya han sido, por ejemplo, por cuestiones de violación, la vulnerabilidad que ocasiona ser pues una víctima, ¿no? Una víctima de violación, y todavía sujetarte a todas estas pruebas que denigran a la persona, ya no voy a decir a la mujer, a la persona, de comprobar que fuiste violada, cómo fuiste violada, psicológicamente. Entonces es volver a revictimizar a la mujer, porque el hombre, pues quién sabe. Bueno, aquí hay un punto importante que resaltar. A lo mejor no hay un tipo penal específico para el hombre en caso de que no se haga responsable de ese feto o ese producto, como ustedes llamarlo, pero la ley te puede permitir a ti hacer responsable a esa persona sobre lo que se está ahí gestando. entra el código familiar y el código... Creo yo saber a dónde se dirige Liz, no sé, corrígeme si estoy mal. Es que, bueno, a final de cuentas, el acto como tal, el aborto, solamente le infiere a la mujer. Ajá. Y si bien es cierto, necesita la participación de un masculino,
para que pueda generarse este producto, feto, como lo quieran denominar. Ella a lo que se refiere es, la penalidad solamente va con la mujer. Creo yo, en la cuestión de estricto derecho, que a final de cuentas, se escuchan medio feo, no se agüiten. Así lo acabo de masticar. Sí, gracias. Se trata de que, bueno, a final de cuentas, el derecho penal, ¿qué es lo que regula? Actos del ser humano. Entonces, los actos son individuales. El aborto es un acto individual. La decisión es individual. O la decisión es consensuada. ¿Hasta dónde tiene injerencia el hombre? Y hasta dónde genera la responsabilidad. Yo entiendo la parte de que, ok, para que esto pase se necesita de dos, pero para que el acto se materialice o se genere, el aborto, ¿de quién es la decisión? A lo que voy es, ¿quién realiza, o mejor dicho, quién decide el acto? Oye, esto está súper interesante. Es a lo que voy, mira, más o menos lo pesqué así. Mira, esta parte está interesante porque lo que vemos en la ley es una abstracción y lo que vemos en la vida real ya es lo fáctico, la ley traducida con nombres, con apellidos y demás. Hablabas de Roxin, es importante revisar nuevamente la teoría de la imputación sobre el sujeto activo de una conducta antijurídica y en ese sentido aquí tampoco dice que sea únicamente la mujer. Aquí si hablamos de esta abstracción, aquí tampoco habla sobre la mujer nada más. Esto quiere decir que la ley en la parte ya concreta o fáctica y sobre la teoría de la imputación podemos generar responsabilidad, hacerlo más progresivo, persona, ¿no? A un hombre o a una mujer, y se puede estar fincando esta responsabilidad si él está actualizando el tipo penal. El tipo penal es abstracto nada más, y el tipo penal no dice mujer o no. En el sentido en el que te decía, Alice, de que la mujer tiene esa gran responsabilidad o le confiere esa gran responsabilidad. Vamos a contextualizar, hay que puntualizar aquí sí, que es una situación de dos, pero que la mujer decide sin consultar o sea, por sí sola, es la voluntad de ella únicamente en el momento de actualizar ese tipo penal. Por eso es que a ella se le va a imputar y por eso es que ella va a ser acreedora de una pena, porque lo hizo a través de su única voluntad. En el momento en que ella ya es influenciada por alguien más o es asistida por alguien más, a esa otra persona también se le puede fincar una responsabilidad penal, porque el tipo penal nos permite que lo hagamos en ese sentido, ¿no? Sí, ahí ya estamos haciendo un análisis e interpretación de la ley. Entonces, al interpretar la ley, ¿quiénes son los únicos que pueden interpretar la ley? Bueno, yo considero que la interpretación puede dar pie a muchas cosas, ¿no? O sea, desde litigios estratégicos. Claro. Sí. Ajá, lo hemos visto. Que estaría bien que el tema de un aborto fuera parte de un litigio estratégico, pero ojo, no cualquier tipo de aborto, porque como sabemos, pues hay distintos tipos, ¿no? Y a eso, aquí en Michoacán, ahorita me di a la tarea de buscar el código penal. Googleando. No, porque debes estar preparado. Y a mí me llama mucho la atención el código penal de aquí, que nos dice que son excluyentes de responsabilidad del aborto. Artículo 146, la responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye cuando, es decir, el aborto no se va a castigar cuando dentro de las primeras 12 semanas, cuando el embarazo sea resultado de una violación, es el primero, de una inseminación artificial no consentida, no se considera violencia, de una procreación asistida no consentida o precaria situación económica, pero aquí va el candadito. Estas circunstancias deberán comprobarse, estar debidamente justificadas. Sí, todo el que afirma está obligado a comprobar, y es ahí donde entra también nuestra... Pero me llama mucho la atención, y volvemos a algo sociológico, la precaria situación económica. La precaria situación económica, ¿cómo te va a dar herramientas para comprobar todo lo anterior? Mira, bueno, esta parte está muy interesante cuando hablas sobre la precaria situación.
vamos a llevar este tipo penal ante un juez que va a estar valorando. ¿Cómo se va a regir sobre la libre valoración de la prueba? ¿Cómo analizando cada caso en concreto? Es decir, no vamos a decir que una persona va a tener una situación precaria si gana 5,000 pesos, o no vamos a tener como que ese rubro, ¿no? Pero porque todo va a atender a las necesidades de cada una de las personas y al contexto en el cual se están desenvolviendo. Sí, porque pobreza para mí puede ser una cosa a lo que es para Carlos Slim, ¿verdad? Claro. La pobreza pues es muy diferente, Claro. pero... Sí, pues sí. Ahí entran los objetivos de la ley. Exactamente. Y las lagunas que permiten pues, que no exista una regularización como se debe de hacer, ¿no? Además, aquí en la ley ya escucharon ustedes las excepciones. ¿Dónde está la incapacidad psicológica? Bueno, yo creo que es un tema que no se ha tocado por parte del legislador y también es muy importante. Yo creo que el legislador no le quiere entrar tanto a estos temas, porque como vemos, hay muchísimo de dónde... Hay mucha tela de dónde cortar. Bueno, a mí me hay gustaría- muchos que cobrar, entonces, por eso no le entran. A mí me gustaría que Liz desarrollara este tema de la incapacidad psicológica, porque igual podemos encuadrarlo en algún excluyente de la responsabilidad penal o en una causa de antipublicidad. Y si quieres compartirlos, ¿qué podemos entender por la incapacidad psicológica? Bueno, a lo que me refiero con la incapacidad psicológica es que podemos tener incluso un trauma psicológico que nos impida adquirir estas responsabilidades como el educar a otro ser humano, ¿no? Entonces, en esto puede haber muchas variantes y es muy importante que por eso la ley, influyan en la ley personas multidisciplinarias, ¿no? Como no solamente abogados y abogadas, sino también psicólogos, psicólogas, que nos puedan dar estos términos un poquito más concretos, porque incluso una persona con capacidades distintas puede engendrar, puede embarazarse. Entonces eso no está específicamente dicho en la ley. Exacto. Entonces el aborto, por eso lo pedimos libre, seguro y gratuito. Y que no solamente sea para un específico o una población en específico, sino que al generalizar unos puntos, pues generalice, entonces vienen los demás. Porque estamos, pues no estamos contemplando cierta población que existe también, y una condición necesaria para hacerse responsable. Hace rato hablábamos de la familia, de dónde nace la familia, pues nace antes con un objetivo en específico, que era el de generar un estado, como la base de la sociedad, la base ¿no? de la sociedad. Entonces, si no eres psicológicamente apto, porque igual puedes tener tendencia psicótica y todos estos tipos de problemas psicológicos y mentales que no te puedan hacer responsable, ¿no? Entonces ahí también quedan sujetos obligados, quién puede sí ser obligado y quién no. Entonces todo esto queda a interpretación pues también del juez, pero entonces cuando ahí vienen amparos o cuando el amparo no puede ser no puede ser válido, no te garantiza nada. Entonces, por eso hay que reforzar. Yo creo que aquí es hay que reforzar la ley. Es aquí donde hay que reforzar la ley para que el amparo pueda ser procedente. Así, y mira, se pueda... sobre este tema, ya que lo abordas un poco más, podemos hablar de esas cuestiones psicológicas que se presentan en la ley. Cuando alguien tiene un trauma que le impide ser apto, se habla de cuestiones de inimputabilidad del sujeto que está realizando la conducta. En ese momento excluyes a la persona, pero hay que identificar qué tipo de cuestión psicológica es a la que se tiene que atender. Para que sea objetivo, ¿no? Para que sea objetivo, porque tiene que ser una causa que dé una respuesta satisfactoria del por qué podemos vulnerar ese tipo penal. Si vamos a hablar de cuestiones psicológicas, y digo psicológicas, ¿no? Porque sería un término subjetivo, que no sean suficientes para vulnerar ese tipo penal, pues no va a ser, o no sería lo idóneo que hagamos una excepción sobre ese mismo tema, ¿no? Esas cuestiones psicológicas son cuestiones concretas de cada sujeto activo. La ley es una abstracción, no jamás va a poder reunir todas las conductas dentro de, pero trata de
generar un tipo penal en el cual podamos nosotros encuadrar la realidad. Y en la realidad suceden muchas cosas, porque todos somos distintos, ¿no? Todos los delitos, aunque tengan la misma temática o circunstancias muy similares, siempre van a ser distintos. Un caso nunca es igual. Ok, y entonces, por ejemplo, ahorita que hacías tu participación, Luis, noté alguna idea, no sé si es esa, si la percibí, es sobre, el primer paso es despenalizar el aborto, pero también incluirlo en las políticas, ¿no? Sí. O sea, que la despenalización no sea el fin, sino que sea un principio. Y nos decías, libre, seguro y gratuito. Es decir, incorporar el aborto a un catálogo de servicios de salud que brindaría el Estado. Sí. Si lo vemos en un tema de derecho comparado, pues existen otros países, incluso en otras ciudades, como la Ciudad de México, ¿no? O sea que, por ejemplo, para la gente que a lo mejor no tiene contacto, tú que eres aquí la experta, por ejemplo, una persona, una señora, va a una clínica y en la clínica que está en la Ciudad de México no le van a cobrar por practicarle un aborto. Que tiene que comprobar las especificaciones que tiene la ley. O sea que también no nada más es ir a lo que es vengo a abortar y ya, sino que tiene que cumplir ciertos requisitos. Pero también nos vamos a platicar, ¿no? Tiene que ser informado, conocer los alcances de. Pero yo creo que ahí es donde está el asunto, ¿no? Como decía Juan, creemos que estamos informados, pues no lo estamos. Claro, bueno, abundando en ese punto, yo creo que yo concuerdo en esta situación. O sea, el desarrollo de la libre personalidad de los individuos, pues es un derecho que se debe de respetar, ¿no? La cuestión de la libertad de conciencia, creo que también hay que ponerlo a colación, ya que bueno, es una parte donde no hay injerencia, valga la redundancia, por parte del Estado. O sea, eso es una barrera protectora. Ajá, exacto, o sea, entonces creo yo que bajo esa tesitura tenemos que atender a las nuevas situaciones. Ajá. La legislación se tiene que adecuar, insisto. Pero pues que no son tan nuevas, fíjate, porque cuando hay un embarazo en riesgo y que ya está en el tiempo, a los 9 meses, en el hospital y en las clínicas, incluso los doctores lo tienen como principio, atender y procurar la vida de la madre. Con esa excepción, ¿no? Con esa excepción. Entonces, si ambos están en riesgo, lo que procura la medicina es la vida de la madre. Entonces, si está ese argumento ya fundamentado, no en la ley, pero sí en la vida práctica de la medicina y la ciencia, pues ¿por qué no llevarlo a la ley? Ya sabemos que está permitida como en ciertos casos, como lo decía Juan, ¿no? Pero también, ¿qué es lo que te genera que exista una ley fuerte? Pues políticas públicas, ¿no? Claro. Entonces estas políticas públicas que lleguen, y lo decía yo, que el aborto sea el último recurso, Que sea la excepción. que sea la excepción, que tengamos una sociedad informada, que nos cuidemos, que tengamos vida sexual activa, ¿no? Esto es todo, activa, precavida, informada y responsable. Entonces todo esto es lo que genera la ley. Igual la ley puede ser en general, como lo decía Juan, y no tan específica, pero el que dijera, si la Constitución te da la educación gratuita, pues entonces que diga ahí en la ley que el aborto puede ser libre, gratuito y seguro, pues ya te lo está pues garantizando, ¿no? Bueno, solo una cuestión, ¿no? Aquí para abordarlo, el punto que aborda sobre que si sea el aborto libre, gratuito y suena bien. Pero bueno, tenemos que ya la ley está permitiendo el aborto. En algunos supuestos sí nos está permitiendo, pero buscamos que permita ¿qué otros supuestos? Los supuestos que la ley nos establece me parecen muy razonables desde la óptica en la que los aborda, en el peligro de la vida de la madre, las malformaciones del producto, en la situación precaria económicamente precaria. ¿En qué otras opciones consideran que se debe de ser permitido y que la ley no lo esté abordando? La ley lo aborda, pero no lo garantiza en la vida real.
en el día con día. Que la ley, te vuelvo a repetir, que la ley no significa que todo esté garantizando y que se esté cumpliendo. Por eso la causa de nuestra lucha, por eso el gritar libre, seguro y gratuito, ¿no? Porque aunque la ley te lo esté permitiendo, las clínicas todavía no, o la objeción de conciencia de los médicos y de las médicas. Incluso, ¿no? bueno, incluso Entonces, analogías con cargas morales. Analogías con cargas morales. Y yo creo que aquí hay una ponderación de derechos que, por ejemplo, también la ley, en este caso, protege al médico. Y ahí es un debate muy grande, ¿no? Porque el médico también por convicciones puede decidir no practicar un aborto. Incluso una ética, pues sí, ¿Sabes qué? médica. Esto sería lo ideal, que el médico decida no practicar el aborto. Porque cuando el médico toma protesta, lo que jura es proteger la vida. Para eso estudia, para eso trabaja. Pero la vida de quién, porque cuando ya pero la siguiente frase que acabo de mencionar. ¿La vida de quién? Bueno, aquí es una ponderación. ¿Quién en este momento requiere esa atención? Ahorita hablo sobre la madre, porque la madre ya tiene una vida por delante, no formada, y el producto es inseguro. Hay principios en el derecho sobre la duda, en el propio prorreo, que ante la duda hay que favorecer al reo. ¿Por qué no concederle ese beneficio de la duda a ese producto y permitirle que también pueda formar una vida? No significa que vaya a ser una vida, pues, o una vida dentro de un purgatorio, ¿no? Porque en ocasiones el discurso va enfocado a que el feto, si llega a lograrse, siempre va a tener complicaciones y que va a ser un purgatorio y que ni él ni la madre y demás. ¿Por qué no concederle ese beneficio, no? Si se concede en otros aspectos de la vida del ser humano, con él no, porque tenemos esa certeza de que, pues, ni modo, amigo, adiós. Bueno, yo quería apuntar algo rápidamente, hablando en la cuestión médica. No soy médico, queda claro, pero hablando de ponderación de derechos, como dijo Rodri, a mí me nace esta cuestión. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más? ¿La ética o la cuestión del médico? ¿O un derecho humano? ¿O la decisión? Que va o que lleva inmerso la voluntad, que creo yo que es una cuestión importantísima. Mira, yo en ese sentido considero que la ética es un camino para llegar a cumplir los deberes morales. Entre los deberes morales vamos a encontrar el respeto a los derechos humanos. No encuentro que haya una contradicción entre un derecho humano y la ética. No, a lo que yo me refiero es a qué pesa más. Ajá, o sea, la voluntad de una persona o la no, ¿cómo se le puede denominar? El no querer hacerlo. ¿La voluntad? O la no voluntad de la otra persona, o sea, del médico. Pues es que ahí entra la objeción de conciencia. O sea, el médico puede decir, no voy a practicar eso porque no quiero hacerlo. Porque mi ética o mi moral, mi religión, lo que él o ella quiera argumentar no me lo permite, pero estoy obligada y obligado a buscar a alguien que sí lo piense. Esa es la objeción de conciencia. Y bueno, yo veo que todos estamos de acuerdo en que las excepciones, todos estamos a favor de... Bueno, no a favor, sino que consideramos que en ciertos casos el aborto es una solución, una violación, una inseminación no consentida, en este caso la pobreza extrema, pero vamos a llevarlo a un supuesto más, aborto libre. Una mujer que no tiene riesgo en el embarazo, ni ella ni el producto no es resultado de una violación. Digamos que la mujer que está embarazada goza de una situación económica holgada, cómoda. Vamos, tiene la libertad para decidir sí o no. Bueno, ¿Cómo lo tutelaría a ustedes? ¿Qué consideran que debe de cambiar o si consideran que está bien así la ley? Bueno, yo nada más quiero hacer un pequeño apunte, otra vez lo digo,
Yo considero que la legislación debe cambiar. Ajá. Debe cambiar. ¿Por qué? Porque, bueno, la sociedad cambia. Entonces, tenemos que atender esa parte. Es un fenómeno vigente, lo hemos estado diciendo. Entonces, hay que cambiarlo. Ajá. Yo digo que una persona que entiende en el campo del derecho sabe las consecuencias. Entonces, si en este supuesto que tú manejas, compadre, es que yo quiero hacerlo, dentro de la decisión existe, pues, vuelvo a abordarlo, el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad ideológica, incluso a la libertad de la decisión y disposición de tu cuerpo. Hace rato con Juan platicábamos, tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Te puedes hacer un tatuaje, te lo puedes borrar, no está penado por la ley. Obviamente, pues es un contexto, yo sé que es un contexto diferente. Un tatuaje no constituye un viejo. Bueno, pero a final de cuentas, ¿a qué voy? A la libre disposición de tu cuerpo. Yo creo que debe de moldearse a una legislación, ¿cómo se puede decir? Flexible. ¿Por qué? Porque bueno, los retos de la sociedad van llegando y creo yo que es el momento de empezar a informar a las personas, de empezar a concientizar, porque bueno, los derechos reproductivos están en la Constitución y yo creo que ha habido una desatención a esta difusión sobre estos mismos derechos, e incluso a la prevención. Entonces hay que empezar, pero a la par. Empezar con una despenalización tal vez y con una política pública de concientización. Es lo que yo veo. Sobre los puntos que tocas que me parecen muy relevantes, son muy importantes, es cierto, yo concuerdo contigo, la ley se tiene que estar transformando constantemente, pero la ley se tiene que transformar en el momento adecuado, cuando hay las razones para transformarse. Esa ley se está transformando, tiene una reforma de 2017, no se ha transformado o no se ha cambiado, reformado ese tipo penal que estamos discutiendo aquí. Hay que reflexionar por qué no se ha transformado en ese momento. Después habla sobre el tema de la libertad o de las personas para decidir qué es lo que hacen con su cuerpo y qué no hacen con su cuerpo. La libertad es un derecho que también lleva consigo una restricción en cuanto empieza a vulnerar la esfera jurídica de otra persona o que empiece a influir dentro de la armonía social que existe. La libertad podrá parecer muy loco, pero en sí misma es una restricción. Hablaban hace un momento de cuestiones ahí vamos a hablar, mira, yo entiendo esa parte. El tipo penal te está diciendo hasta dónde tienes libertad. Si hablamos de una cuestión de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, vamos a poder caer en cuestiones que pueden sonar un tanto radicales. ¿Y qué tal y brincamos de la libertad al libertinaje? Bueno, ¿Qué sucede en ese tema? Yo discrepo un poquito. Es importante esto porque hablar del aborto es hablar de vida, y de vida tanto de la madre como del producto que lleva consigo mismo. Y ese producto ya está siendo de interés de la sociedad, porque es vida también, es vida y es de preocupación también para el padre, porque también tiene que tomar una posición, aunque sea una posición negativa o una positiva, ¿no? Cuestiones de natalidad. En un momento se llegó a hablar sobre reducir el número de hijos, países en los que se permitía únicamente un hijo. Pero ¿qué problemas era lo que estaba acarreando esto? Que estos países se volvieran muy viejos y que estos países no se volvieran con una calidad de vida suficiente o buena en ese sentido, ¿no? O que sea viable. ¿Por qué? Bueno, porque estaban dejando de lado esta parte del ser humano que comienza a cambiar de generación con generación para apoyarse de las generaciones jóvenes o las generaciones que ya van saliendo. Continúa. Es importante ese tema de la libertad, porque nuevamente, como le decía Alice, estamos hablando de una libertad absoluta sobre el cuerpo de una mujer que dependiendo de cada contexto va a decidir
si va a haber vida o no va a haber vida. Bueno, yo nada más en el punto que discrepaba contigo, Juan, era en la cuestión de, ok, la libertad. La libertad. No, ese es un tema delicado. Muy delicado. Es un tema muy bueno. Yo entiendo, pero si la libertad lleva una restricción, ¿no es una contradicción? No, porque yo creo que no hay libertad absoluta. Yo creo que sí. Yo creo que no. Porque en el momento, insisto, en el derecho, en la libertad de conciencia, tú eres libre de pensar. Sí, pero es una modalidad. Sí. Mira, ahorita hay que ponernos a criticar si en verdad somos libres de pensar lo que queremos o no. Por cuestiones de cómo se generan bueno, nuestros Bueno, movimientos. pero a ver, ahorita que toman un punto, para nuestros amigos que no saben, los abogados que no se acuerdan, Y abogadas. abogadas que no se acuerdan, Mi amiga. amigas, Claro. por ejemplo, el derecho civil nos habla sobre un tema que es la capacidad. O sea, la capacidad es la capacidad de goce y de ejercicio es cuál es tu aptitud para tener derechos y obligaciones. Pero la capacidad de goce nos dice que el derecho civil, por ejemplo, que es muy antiguo, va a proteger al producto o a un ser humano desde la concepción. Ojo, desde la concepción. Posteriormente ya puede ser heredero desde el vientre de la madre. Y lo que vemos con el derecho penal es que estamos avanzando, pero los dos, no sé, salvo su mejor opinión, veo que están avanzando de una manera diferente. El derecho penal va un poco más a prisa y toma en consideración muchos más aspectos, pero no volteamos a ver el derecho civil. Y yo creo que debe de tomarse en cuenta en un conjunto. O sea, claro que se tiene que tomar en cuenta, solo que la naturaleza de cada una de las materias es importante también contextualizar. El derecho penal viene para regular la conducta humana, pero en el sentido en que es aquel que puede imponer una pena. En función a lo que decíamos, de un bien jurídico, ¿no? Para la mejor protección. convivencia social, la protección del individuo en cuanto a individuo, en cuanto a sociedad, ¿no? Pero el derecho civil, la cuestiones de las herencias, cuestiones de la protección de derechos, porque aquí también nos habla de derechos y nos habla de derecho en general, o sea, no nos habla de Que sí tiene que haberse ya materializado. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, son debates que también, sí, efectivamente, son ramas distintas y cada rama tiene su forma, pero en la cuestión en general vemos que no avanzan a la par. Yo creo que también es importante retomar y hacerle ver y generar ese debate también en ese aspecto, en que todo se vaya... Bueno, es que sí es importante resaltar lo que decía Juan, las dos materias nacen de situaciones, circunstancias diferentes para proteger cosas distintas. En el civil no avanza tan rápido porque ya está en el supuesto de que existe, ¿no?, un embrión y que va a seguir existiendo, porque en el supuesto de que se abortara esa persona con la capacidad de goce pero no de ejercicio, pues ya dejaría de existir su derecho, ¿no? Entonces, sí es diferente la concepción porque son derechos distintos y son para causas distintas, el derecho penal y el derecho civil. Al momento de armonizar, pues yo vería que se armonizaran las leyes del Estado a conforme las federales y que se pueda ver esta sinergia de derecho comparado. Ahora, regresando un poquito a lo que es la ley sí, en mi concepción, sí debe de cambiar, porque la sociedad cambia y las leyes nacen de las costumbres y de lo que la sociedad exige, y la ley también tiene que contemplar los paradigmas sociales, ¿no?, los paradigmas del contexto social, porque volvemos a decir ustedes, la libertad de una persona, de una mujer que no tiene estas excepciones que contempla la ley, pero que el no tener estas excepciones no quiere decir que no sea un ente vulnerable. Ajá, sí. O vulnerable, ¿no? Entonces esos paradigmas también tienen que adoptar la ley, porque no podemos dejar toda interpretación de un juez, o no podemos dejar toda interpretación de un individuo
individuo, porque acordémonos que la ley debe de ser accesible y entendible para todas y todos quienes estén sujetos a cumplirla, ¿no? Entonces también es importante que en un tema tan delicado, controversial, pues quede especificado. Y es lo que yo puedo decir conforme a la ley para enfocarnos ya un poquito. Pero sí debe cambiar, o sea, discusiones. no sé, yo también considero que debe de cambiar. ¿Tú consideras que debe cambiar? Cuando sea el momento, Cuando la sea. ley debe de cambiar, ¿no? Pero también considero que debemos de tomar en cuenta todas las voces. ¿Por qué? Porque generalmente se establecen artículos, leyes, se crean marcos jurídicos y nunca se toman en cuenta a los especialistas. Curiosamente, en otro país, en México no pasa. No. No, eso es en otros lados. No, aquí no. Aquí pasa no, nada de aquí eso. no. Hay partidos que se dicen llamar Izquierda. de izquierda, Pero son verdes, derechas. pero hacen cosas de derecha, atentan contra la naturaleza y bueno, México Pero- mágico. Pero los vamos a castigar. En fin, entonces es bueno y es un apunte muy importante, Juan. Debemos de cambiar cuando es necesario. Hay un principio que dice que lo que está bien no lo toques. Pero lamentablemente las cuestiones humanas no las podemos poner a experimentar. ¿Por qué? ¿O ¿Cómo vas a experimentar con un humano? Y yo creo que esa es la parte difícil de este tipo de temas. No los puedes someter como las ciencias naturales, prueba Y error. Tienes que, lamentablemente creo que es lo que nos toca vivir como seres humanos y estos avances los tenemos que hacer a partir de discusiones, ¿no? Claro. Y a partir de que ya ocurran los fenómenos para poder ver qué solución hay que darles. Porque sí se experimenta con embriones, ¿eh? Al momento de generar una inseminación artificial, al hacerlo una vez y al no generarse, al tenerlos congelados, al tenerlos ahí de una forma no natural, estás atentando, ¿no? Estás disponiendo, Estás técnicamente. disponiendo de algo que no va a ser natural. Entonces, he ahí el por qué es importante escuchar todas las voces, porque hemos progresado, sí, desde el momento en el que este canal hay una mujer hablando del tema de mujeres. Porque Sí. en los Sí. parlamentos y en las cámaras había hombres hablando del tema de mujeres. Entonces ahorita ya nos permite también la sociedad de poder tener las herramientas y las capacidades para venir a debatir con personas que para mí mis respetos, y también esa amplitud, y también de las mujeres, de parte de las mujeres también tomar los puntos de vista de los varones y de los hombres conforme al tema. ¿Por qué? Porque sí es una dualidad, ¿no? Sí, O sea, sí, no se puede claro. lograr una cosa sin el otro. Y vernos como aliados y vernos como pues sí, una parte de un todo, pues es muy importante, ¿no? Por eso es que se agradecen estos espacios de extensión, No, queridas jóvenes. Claro, como lo hemos venido manifestando en los programas anteriores y desde el inicio, pues es un espacio de todos para todos. Así es. Y de esto se trata, de generar una difusión de información. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo que nos toca como mexicanos. Así es, O ¿no? sea, Y informarnos. informarnos y traer estos debates, porque es lo que hace falta hablar. O sea, yo creo que estamos en un buen tiempo donde se pueden cambiar muchas cosas y donde la iniciativa tiene que partir de uno, porque al final de cuentas, a lo mejor nosotros no vemos los resultados, pero las próximas generaciones son las que Exacto. van a ver, ¿no? Exacto. Bueno, Y que- perdón, compadre, nos quedan unos minutos. Este tema es inagotable, pero pues tristemente tenemos que despedirnos. Así es. Yo quiero que nuestros invitados nos den un cierre, así en lo económico. No en lo económico, sino en lo económico del tiempo. Creí que era gratis. Eso creías. Juanito, es el número. Mira, seguiré siendo, o llámalo machista, pero puede ser primo. Si lo llamas machista, puedes comenzar. Ok. Bueno, y agradecer el espacio, creo que al final te quedas con un buen sabor de boca sobre estos temas que se discuten aquí. Invitar nuevamente a la reflexión de este tema, no es nada sencillo, es algo que nos compete a todos, es un tema de mujeres y de hombres también. Estamos hablando de un bien jurídico que es el principal del derecho, es la razón del ser humano.
decirlo así, ¿no? Que suena tanto redundante. El Dasein. El Dasein. El ser ahí, ¿no? El ser ahí. Heidegger. Martin Heidegger. Es algo muy interesante, es una conversación que no se acaba y que va a continuar y que va a continuar. Eso está genial. Revisar qué estamos haciendo, para qué nos sirve la ley, no llegar hasta allá. Tomar responsabilidad en cuanto a las políticas públicas y a la responsabilidad que tenemos individualmente, porque nosotros somos la fuerza, ¿no? Unidos hacemos la fuerza. Eso es lo interesante. Un gusto haber compartido ideas contigo, Liz. Estuvo bastante nutrido este debate. Me voy pensando cuestiones que planteaste en este tema, que me resultaron muy importantes, Rodrigo y Arturo también. Y bueno, espero si hay comentarios del otro lado de la cámara también muy bien recibidos para leerlos. Gracias, Eben. ¿Qué comentarios tienes? Previo a Eben, lo siento, amigo. Bueno, pues yo quiero hacer una invitación a la reflexión sobre estos temas, que dejemos que sean tabús y también a generar seguir generando estos espacios, ¿no? de difusión y de información, porque ese objetivo tiene, ¿no? Ahora hay que ser respetuosos y respetuosas con la diversidad de pensamientos de cada persona, hay que tratar de que vuelva a ser constructivo, no destructivo, todo nuestro actuar, ¿no? Ahora, en esta cuestión tan complicada y tan controversial, pues entrémosle al debate y a la academia, ¿no? A criticar con noción de causa también, y no desde un punto individual, sino colectivo. Entonces, yo considero que todo ser gestado debe ser deseado, ¿no? Y pues muchas gracias por el espacio. Sí, gracias a aquí ustedes el espacio. por Juan, un gusto conocerte. Gracias. Sí. Bueno. Bien, pues muchas gracias. Como ven, tenemos invitados que discuten con argumentos sobre todo. Y bueno, yo también aprendí mucho, creo que aprendimos mucho Bastante. en este programa. Esperamos que a ustedes les sirva la información y si ya tenían una postura, pues enriquezcan también ese bagaje que ustedes tienen dentro de este tema y dentro de muchos otros. Claro. Pues muchas gracias, Arturo, muchas gracias por invitarme. De nada, amigo, tú sabes, Cuando este quieras. programa es tuyo, es de todos. Es de todos. Yo nada más quiero hacer un pequeño paréntesis para nuestra compañera que estuvo ausente. Le queremos desear mucha suerte, ella sabe qué onda. Ok, sí, Bueno, y a no haber más, ya no haber más. nosotros fuimos o estuvimos en Derechos sin censura.